Bien, mis hermanos, bendiciones. La paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, lo que estábamos viendo ahorita simplemente es un ensayo de lo que vamos a hacer por la eternidad. Estaremos, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo y allí vamos a gozar de Él eternamente y para siempre. Bueno, antes de comenzar, permítanme orar también por ustedes para recibir el pan de la enseñanza que el Señor tiene para hoy. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, en este momento pongo a mis hermanos para que seas tú hablándole a través de mí y ellos puedan ser edificados y que podamos concentrarnos a estudiar tu santa y bendita palabra por Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, cuando Adán y Eva pecan, lo primero que ellos hacen, yo sé que ustedes saben la respuesta, es esconderse de Dios. Ellos cosen hojas de higuera para ocultar su vergüenza. Pero esta forma de cubrir su vergüenza no fue efectiva para con Dios. Hay muchas personas que creen que pueden ocultarse de Dios. Y de Dios nadie se puede ocultar. El apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y todo lo que hagamos hecho, sea bueno o malo, estará delante de su presencia de manera transparente. Bueno, el Señor en su misericordia no le quitó la vida a Adán y a Eva de una vez, sino que lo cubrió con un animal inocente. La palabra del Señor dice, por el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, toda la raza humana tiene una naturaleza caída. Todos nosotros hemos pecado contra Dios, nos hemos rebelado en contra de su ley. No hay un ser humano que no haya pecado. Todos los seres humanos pecamos. Y el ser humano pues vive escondiéndose de Dios. Frente a la culpa del pecado, el ser humano trata de esconderse como lo hizo Adán y Eva de múltiples maneras. Predicándole a una persona, esa persona me decía que estaba muy bien que yo visitara la iglesia, pero que él no tenía necesidad porque él no hacía nada indebido. Y yo le explicaba la ley de Dios. Le explicaba el primer y más grande mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. Y le preguntaba, ¿tú amas a Dios más que todas las cosas? ¿Tú estás seguro que lo amas? Cuando lo enfrenté con la palabra de Dios, a regañadientes reconoció que no lo amaba como debía amarlo. Bueno, estoy siguiendo a esa persona para ver si puedo traerlo por medio de la palabra de Dios al evangelio. Pero lo que quiero resaltar de la historia es que hay personas que tú le predicas el evangelio y piensan que no lo necesitan simplemente porque ellos no son borrachones que andan cayéndose en la calle. Y no, mis hermanos, toda persona necesita a Cristo. Toda persona es pecadora. No podemos engañar a Dios porque delante de Él estamos desnudos. David, hablando acerca de esto, decía, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La Biblia dice entonces que somos pecadores. Ahora bien, si nosotros somos pecadores, ¿qué hacemos con la culpa?
Esta pregunta es importante que podamos responderla. Si la Biblia tiene razón, algo tenemos que hacer entonces con la culpa. ¿Te ocultas como Adán? ¿Coces hoja de higuera? ¿Te autoengañas diciendo que no eres pecador? ¿Te esconde en la religión? Hay muchas religiones en el mundo, pero la única religión que plantea que Dios ha hecho provisión para redimir al hombre de su pecado es el cristianismo. Ninguna otra religión plantea esto. Y es que nuestro Dios se deleita en perdonar. A Dios le agrada perdonar. Fíjese cómo dice Éxodo 34. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Nuestro Dios se deleita en perdonar. Cuán bueno es saber que cuando Dios desea revelarse a Moisés, lo hace a través de su carácter. Y en su carácter hay misericordia, en su carácter hay gracia y en su carácter hay justicia. Ese Dios ha diseñado un plan para que podamos ser perdonados sin pasar por alto su justicia. Y ese plan fue enviar a un hombre de carne y de hueso como tú y como yo, pero sin pecado. Y este hombre vivió una vida perfecta y fue a la cruz del Calvario. Y cuando Juan el Bautista lo ve, dice de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El texto que vamos a considerar en esta mañana, como bien decía el pastor, es Marcos 2, versículo del 1 hasta el 12. Y este texto nos va a hablar acerca de cuando el Señor Jesús sana a un paralítico. Y veremos en esta tarde que lo importante de esta sanación no fue la sanación física, sino la sanación espiritual. Marcos 2 del 1 al 12 nos dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, pero que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales calibaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que calibaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué calibáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este relato se centra en 4 personajes distintos que serán usados como bosquejo de sermón de hoy. Este bosquejo lo saqué de un libro de John MacArthur, así que el bosquejo no es mío. Y vamos a ver 4 puntos en esta tarde
Primero, los espectadores curiosos, versículo del 1 al 2. Segundo, el paralítico, versículo 3 y 4. Tercero, el Salvador misericordioso, versículo 6. Cuarto, los escribas endurecidos, versículo del 6 al 2. Y empezamos con el primer punto, los espectadores curiosos. En el versículo 1 y 2 se nos narra que Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días. El domingo pasado, José nos predicaba acerca de un leproso en el último capítulo de Marcos 1. Y nos dice la palabra de Dios que Cristo pues sanó a este leproso y nos narra que él le insistía para que este leproso no divulgara la información, sino que fuera a mostrarse a sacerdote. Pero este leproso no obedeció a Dios, no obedeció a Cristo, sino que empezó a divulgar la información. Y las personas se aglomeraban alrededor de Cristo, y esto provocó entonces que Cristo se alejara a lugares desiertos. Pero dice Marcos que algunos días después, no sabemos cuántos días fue, pero algunos días después se encontraba en casa, dice el evangelista. Ahora, yo supongo, y es lógico pensar, que se encontraba en casa, pero que él entró de manera secreta, por el versículo 45 del capítulo 1. Me parece que fue que entró de manera secreta a la casa. Bueno, ¿en casa de quién entró? El evangelista Marcos no da muchos detalles. Recuerde que Marcos tiene un objetivo en su mente. Y el objetivo que él tiene en su mente es dar a conocer a Jesús como Rey, como Cordero que vino a redimir al hombre de su pecado. Entonces, él automáticamente pues sigue hablando, pero no da esos detalles. Sin embargo, algunos autores asumen que él regresó a la casa de Pedro y de Andrés. Y tiene sentido de que fuera a la casa de Pedro y de Andrés. La última vez que Cristo estuvo allí, dice la palabra de Dios, que sanó a muchos estando allí. Y esa última vez también se aglomeraron una multitud de personas que no cabían en la casa. Como es natural, cuando la gente escuchó que el Señor Jesús estaba en casa, él era como un imán, que venían la persona, porque Jesucristo, aparte de dar la palabra de Dios, pues demostraba su poder divino a través de sanación, y la gente pues acudía a él por los milagros, por la sanación. Eso lo vamos a ver más adelante. En esta multitud había 4 grupos de personas. El primer grupo de personas eran personas curiosas, que venían a Cristo en busca de sanidad, de liberación, de pan, de milagros, etcétera, etcétera. Y hoy día hay muchas personas que buscan a Cristo por lo que Él puede dar y no por Él mismo. Lamentablemente hay muchas personas que andan buscando a Cristo por las dádivas y no por lo que Cristo es realmente. Y lo penoso de todo esto es que hay maestros que se levantan para satisfacer los deseos de la persona, que andan buscando las dádivas, mas no al dador. La misión de Jesucristo nunca fue hacer milagro per se. Su misión fue rescatar al hombre del pecado y del infierno. El segundo grupo eran creyentes genuinos, personas que realmente buscaban a Cristo por lo que Cristo era realmente. Pero este grupo era la minoría. El tercer grupo estaba compuesto por fariseos y doctores de la ley. Según el Evangelio de Lucas,
él narra que había en este grupo fariseos y doctores de la ley. Los fariseos eran un grupo celoso de las tradiciones y de cuantas cosas que le ponían a la palabra de Dios. O sea, fuera de la palabra de Dios, ellos cargaban al pueblo con carga que no podían llevar. Estas personas eran los santurrones del momento, eran la última Coca-Cola, se creían ellos. Eran la última Coca-Cola, estaban por encima de las demás personas. Ellos eran los que se encargaban de decir qué era pecado y qué no era pecado fuera de la palabra de Dios. Y así hay mucha gente hoy día que se creen que ellos mismos son Dios para establecer cuantas cosas como pecados sin que la palabra de Dios autorice a esa persona a decir que tales cosas es pecado o no. Y lo que hacen este grupo de personas, mis hermanos, es sentarse en el lugar de Dios y dictaminar. Y son tan bárbaros algunos que llegan hasta decir, por ejemplo, que el pecado puede estar, estoy exagerando, puede estar hasta en la sopa. O sea, cualquier cosa para esta persona es pecado, cualquier cosa. Había otro grupo, el grupo de los escribas, y estas personas se encargaban de preservar las escrituras y de interpretarla, con la finalidad de instruir al pueblo. De manera que la casa estaba llena de personas y estas personas en su minoría eran seguidores de Cristo, pero en su mayoría no creían en Cristo. Ellos no creían en su mayoría en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesucristo en esta casa? Dice la palabra de Dios, y les predicaba la palabra. Y es interesante, mis hermanos, que a pesar de que la mayoría de las personas no creían en la predicación de Cristo, no creían en Él, Cristo insistía en predicarle la palabra. Y esto, mis hermanos, debe enseñarnos a nosotros que debemos persistir predicando la palabra a las personas que no conocen a Cristo, a pesar de que no veamos frutos inmediatamente. Debemos insistir en eso. Y realmente me alegra mucho tener esa historia de Carlos con Arelis y la hermana Persia con el pastor, de cómo el pastor tuvo paciencia para traerlo al camino de Dios. Y gracias a Dios que están aquí hoy día, por esa persistencia. Y mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros pues desfallecemos en nuestro propósito de presentar el evangelio a personas que muchas veces el enemigo trabaja en nuestra mente diciéndonos, ese no está calificado, ese no va, ese no se va a arrepentir? Y no, mis hermanos, debemos copiar de nuestro maestro, que a pesar de que él sabía si se iban a arrepentir o no, él insistía predicando la palabra de Dios. Es extraordinario esa parte, mis hermanos. Ahora, con esto pasamos al punto número 2, el paralítico. Versículos 3 y 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Marcos ahora se enfoca en un paralítico que era cargado por 4 personas. La vida de un paralítico en ese tiempo no es igual a la vida de un paralítico en este tiempo. Claro, porque antes había mucha más dificultad. Por ejemplo, hoy día hay silla de rueda, hay prótesis, hay dispositivos de asistencia avanzada que permiten una mayor independencia. En ese tiempo no había nada de eso. Hoy día hay neurocirujanos que podrían trabajar, hacer algún tipo de operación que podría ayudar en ese sentido. En ese tiempo no había nada de esto.
En ese tiempo era una dependencia total para un paralítico con respecto a otra persona, dependía totalmente de otra persona. Bueno, hoy con la tecnología puede tener un poquito más de independencia. En ese tiempo había un estigma social. Si la persona sufría de alguna enfermedad, la gente comúnmente lo asociaba con un pecado. Entonces muchas veces podría aislarse de esa persona. Bueno, hoy tenemos mayor conciencia de aceptación social en cuanto a los discapacitados. En resumen, mis hermanos, aunque el paralítico, en ese tiempo había mucho más problema para un paralítico desenvolverse que ahora. Hoy día hay mucho desafío para la persona discapacitada, en este caso un paralítico. Pero ahora vivimos mucho mejor en función de lo que hemos dicho. Hay instituciones educativas, mis hermanos, que se encargan, o mejor dicho, están obligadas a diseñar planes para las personas que tienen cierta discapacidad. Hay instituciones educativas que trabajan esa parte. Y la iglesia no puede negarse a trabajar con personas con capacidades diferenciadas. La iglesia, mis hermanos, debe tener la puerta abierta para aceptar a todas las personas. Y eso es una oportunidad para mostrar el amor de Dios que hay en nuestro corazón hacia esa persona. Y no podemos verla como personas que generan problemas, sino como personas que son, como una situación oportuna para tú mostrar el amor de Dios. Así que tenemos que verla. Bueno, mis hermanos, la realidad de este paralítico era bastante difícil. Él se despertaba y ¿qué hacía? Quizá dormir, y se despertaba el otro día. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Estar en una cama paralítico. No podía hacer nada este hombre. Era una situación bastante difícil. Si nosotros hubiésemos estado en los zapatos de este paralítico, me imagino que si tuviéramos que hacer una lista de necesidades prioritarias que resolver, creo que la número 1 de esa lista estaría la sanidad física de este hombre. Las personas de la ciudad se enteran de que Jesús estaba en casa de nuevo. Y a este paralítico se le prende un bombillito, una luz de esperanza. Esta es mi oportunidad de ir hasta donde está Jesús. Pero este paralítico no tenía recursos. Este paralítico no podía llegar por sí mismo hasta donde estaba Jesús. Pero aunque no tuviera recursos, sí contaba con 4 amigos que lo amaban de verdad. Cuán bueno, mis hermanos, es tener amigos en quien tú puedas confiar que te amen de verdad. Y cuando son creyentes, mucho más. Cuán bueno, mis hermanos, es tener amigos que cuando tú tengas una situación, ellos demuestren su amor acompañándote en esa situación. Cuán bueno. Y cuán bueno eran estos amigos, cuán amor tenían estos amigos, porque la acción que van a realizar demostraban que era un amor verdadero, que era un amor que accionaba en favor de su amigo. Verso 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El evangelista Lucas nos dice que ellos hicieron un primer intento de llevar al paralítico por la puerta, pero al no poder ir por la puerta, entonces se le ocurrió un plan más agresivo. Y yo diría que ese plan hasta violento era.
porque era un plan realmente agresivo. Pero esto demuestra, mis hermanos, cuánto amor tenían estos hombres por este paralítico. Bueno, tenemos que resaltar la fe de estos hombres, que confiaron, o mejor dicho, pudieron vencer los obstáculos para llevar al Señor a este paralítico. La casa judía en el primer siglo tenían escaleras externas. Las azoteas se construían con grandes vigas de madera, piezas más pequeñas en el centro, y cubrían el techo con paja, espigas y barro. Ahora, cuando leemos esto, mis hermanos, realmente uno lee muchas de las historias de la palabra de Dios y no conecta lo que está ocurriendo realmente. Imaginemos el escenario por un momento. Jesús está predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios está predicando Jesús. En un momento solemne, 4 hombres comienzan a descubrir el techo. Y este hueco tenía que ser lo suficientemente grande como para que cupiera el hombre completamente. Es un momento bastante solemne. Jesús predica la palabra de Dios. Y yo no sé, aquí hay varias personas que son maestros. Y los que somos maestros sabemos cuán difícil es captar la atención de los estudiantes. Y cuando usted tiene la atención de los estudiantes y viene una persona a dar una información que interrumpe el proceso, yo no sé usted, maestro, maestra, pero yo me siento mal. No me gusta que me interrumpan. Cuando yo he logrado que ya los estudiantes estén prestando la debida atención y me interrumpen en ese momento. ¿Cuánto más cuando uno está predicando la santa palabra de Dios? Bueno, y de pronto cuando Jesús predica, se escucha un sonido cuando ellos están quitando el techo o parte del techo. Pero al quitarlo se forma una nube de polvo que cubre toda la casa. En una reunión de diáconos que teníamos, dice una persona, bueno, pero y quizá podríamos ir desmantelando el lugar donde estábamos allá, estando nosotros allá. Y el ingeniero Tomás de una vez dijo, no, eso no es posible. No es posible, ¿verdad? Entonces, ¿cuán incómodo fue este escenario en este momento? Debió ser incómodo. Bueno, estos hombres descubren el techo y bajan al paralítico. Si eso pasara, mis hermanos, mientras Lima estuviera aquí predicando que alguien baja a alguien, conociendo a Lima, yo creo que Lima estuviera aquí alabando a Dios y empieza a alabar a Dios, conociéndolo a Él. Pero muchos de nosotros me parece que no estuviéramos alabando a Dios. Me parece que estuviéramos quejándonos. Pero tú viste cuánto polvo me cayó. Y ya yo me imagino cómo estuviera sufriendo Persia callada ahí. Porque se ha interrumpido el proceso de la palabra, de la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, imaginen ustedes que fuera en la casa de ustedes que ocurrió esto o que hubiese ocurrido esto. ¿Qué diría tu esposa de semejante acción? Indiscutiblemente, mis hermanos, que nosotros en conjunto diríamos que estos hombres fueron unos imprudentes. Ahora, esto fue lo que Jesús vio en esta acción. Con esto llegamos al punto 3. ¿Cómo vio Jesús la acción de estos hombres? El Salvador misericordioso, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Nuestro Señor no se detuvo
en ver el costo de quitar parte del techo de la casa. Él no se detuvo al ver el polvo, el desorden que había causado. Él no se detiene en eso, ni tampoco se molestó de que lo interrumpieran, sino que dice el evangelista que al ver que la fe de ellos, mis hermanos, tenemos que aprender a ver como Jesús ve las cosas. Para él era más importante el alma de este paralítico que la parte económica de la casa. Él era mucho más importante y él ve la fe en acción de estos hombres. Estos hombres tenían una fe viva, una fe que accionaba. Estoy hablando de los 4 hombres que lo acompañaban. Era una fe que accionaba, no era una fe muerta, como dice Santiago, sino una fe que accionaba. Sin embargo, tenemos que establecer que, aparte de la fe de los 4 hombres, también el paralítico tenía fe, porque no podemos sacar una enseñanza de un solo texto y decir que no tenía fe y por tanto se iba a salvar sin tener fe. Eso no es posible. Todos los presentes en la sala de la casa pudieron percatarse de la necesidad de este hombre paralítico. Pero solo Jesús pudo ver más allá de lo evidente. Solo Cristo pudo ver el alma de este hombre paralítico. Y es por eso que Él le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. La entrada de este hombre paralítico fue inesperada y asombrosa. Pero yo creo que más asombrosa es la declaración de Cristo en este momento. Todos están expectantes acerca de lo que Cristo iba a realizar en ese momento. ¿Cómo lo iba a sanar? ¿Daría una orden para sanarlo? ¿Le diría que lo arroparan y que luego que lo desarroparan iba a estar sano? ¿Sacaría a la persona afuera y dejaría a Pedro, a Juan y a Santiago? ¿Qué haría el Señor Jesús para sanar a este hombre? Esa era la expectativa de la persona. Y en vez de esto, Cristo le dice: tus pecados te son perdonados. Ahora, mis hermanos, esto era más que suficiente para que este paralítico estuviera gozoso y contento. El evangelista Mateo nos dice la frase más completa. Él dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En otra palabra, anímate, tus pecados te son perdonados. Gózate, tus pecados te son perdonados. Hermanos y hermanas, este hombre no ha sido sanado por el Señor Jesús físicamente. Pero Cristo le está diciendo a él que debía gozarse porque sus pecados habían sido perdonados. Este hombre pudo haber regresado a su casa sin la sanidad física, pero era suficiente que el Dios eterno le dijera a él: tus pecados te son perdonados. Eso era suficiente para él sentirse gozoso. Hermanos y hermanas, sin importar la condición, la circunstancia que tú estés viviendo, esa noticia de que tus pecados han sido perdonados tiene que ser suficiente para que el gozo tuyo no se apague. Decimos amén. Ahora, cuando estemos en circunstancias difíciles, entendamos que tenemos que aplicar esto, mis hermanos. Porque cuando nos pasan circunstancias difíciles, usted sabe qué es lo que sale: amargura,
Sale de nuestra boca: ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? Porque nos desenfocamos, mis hermanos. Cristo Jesús vino a redimir al hombre del pecado, de lo que nos separaba de Dios. Y esa es la mayor bendición. Esa es la mayor bendición, que tú puedas orar al Padre que está en los cielos en Cristo Jesús. Esa es la mayor bendición, porque cuando tú estés en prueba, tú podrás comunicarte con Él. Te vas a comunicar con Él, pero aparte de eso, estás asegurando la vida eterna, porque Cristo Jesús ha comprado a precio de sangre esa redención. Entonces, mis hermanos, debemos gozarnos, porque nuestros pecados han sido perdonados. Y este hombre, me imagino que estaba gozoso a pesar de que todavía no se había ejecutado su sanidad física. Observemos otro detalle, mis hermanos. Cristo Jesús no había muerto en la cruz del Calvario todavía. Así que el sacrificio por el pecado no había sido consumado. Sin embargo, Él le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo podía Dios perdonar los pecados sin antes Cristo haber sido sacrificado en la cruz del Calvario? De la misma forma que los profetas y los santos del Antiguo Testamento se salvaron. Dios perdonaba en el Antiguo Testamento, pero lo hacía a crédito. Lo hacía a crédito, mis hermanos, hasta que viniera el Cordero que quite el pecado del mundo, a morir en la cruz del Calvario. Y por eso, mis hermanos, Miki, que estábamos hablando de eso, cuando en el Antiguo Testamento tú ves que Dios perdonaba, era a crédito hasta que viniera el profeta prometido. Esas personas confiaban en que venía un profeta prometido y que iba a ir a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. El perdón de pecados solamente es posible en Cristo. Todas las personas de la antigüedad fueron perdonadas por Él. Ojo, mis hermanos, para los que se creen justos, este paralítico, ¿qué podía hacer? Estar en una cama. No podía hacer otra cosa que estar en una cama. Así que no podía matar porque estaba en una cama. Él no podía robar porque estaba en una cama. Él no podía adulterar porque estaba en una cama. Es decir, muchísimas cosas que dicen aquellos que se creen que no son pecadores y tienen la cancioncita rayada de que yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo no lo otro. Sin embargo, este hombre era pecador. Por tanto, tú también, aquellos que se creen justos, son pecadores. Ojo para las personas que son psicólogas, que victimizan a las personas. Este hombre pudo haber sido catalogado como víctima del sistema. No, mira, tú tienes razón en sentirte menospreciado por tu condición física. Nadie te da trabajo, nadie te busca. Nuestro Señor, aunque lo animó, lo enfrentó con su pecado. Entonces, mis hermanos, si estamos viviendo una circunstancia difícil, no es sinónimo a decirte que tú no eres pecador. Yo conozco un testimonio de una pareja donde el hombre dice todo lo mal que trataba a la mujer y cómo Cristo vino y cambió el corazón, y el testimonio de la pareja es ese. No, no puede ser, porque la mujer no es inocente delante de Dios. Sí, yo puedo entender que la mujer sufrió y todas las cosas, pero dame el testimonio tuyo, dame el tuyo, porque delante de Dios no hay nadie inocente.
Entonces, todas las personas tienen que tener un encuentro con el Señor Jesús. Obligatoriamente, porque somos pecadores. Jesús no le dijo a este paralítico: yo sé que tú has pasado mucho trabajo. Yo sé que debe ser difícil la vida ahí postrado en cama. No, Él no le dijo eso. Él le dijo: tus pecados te son perdonados. En otras palabras, Él está diciendo que era un pecador y que necesitaba perdón de pecado, pero que Él estaba allí precisamente para ofrecerle perdón de pecados. No predique nunca según la necesidad física de la persona o material que tenga la persona. No predique nunca porque la persona está enferma y hay que ir a predicarle. No discrimine a la gente. Este que está borracho sí, aquel que está sano no. No, el que está borracho es pecador y ese es pecador también. Entonces tenemos que predicarle el evangelio a toda la persona. No existe una bendición más grande que saber que has sido perdonado por Dios. David, hablando acerca de este tema, decía: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. No hay, mis hermanos, una bendición más grande que haber sido perdonado por nuestro Dios. No existe una bendición más grande. Si tú pudieras tener el mundo completo y toda su riqueza, pero sin Dios, yo espero que tú escojas a Dios. Porque la bendición más grande es tener una relación con nuestro Creador. Es haber sido perdonado por nuestro Señor. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Mis hermanos, con esa declaración, si nosotros la asumimos, si nosotros la creemos, miren, mis hermanos, cuando lleguen circunstancias que nos hagan preguntarnos si realmente Dios nos ama, yo creo que eso sería suficiente para entender que el amor de Dios es real. Porque Él estuvo dispuesto a venir a morir en la cruz del Calvario, el inocente, para traer perdón a tu vida. Jesús nos muestra en esta historia, mis hermanos, que ninguna necesidad humana es más prioritaria que el perdón de pecados. Jesucristo no era simplemente un curandero. Él no era simplemente un hacedor de milagros. Él no era simplemente un profeta. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Punto número 4. Los escribas endurecidos. Versículos 6 al 12. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales calibraban en sus corazones: ¿por qué habla así este? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que calibraban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué calibráis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La declaración de perdón de Jesús dio oportunidad a que estos escribas y fariseos se hicieran dos preguntas. Primero, ¿por qué este hombre habla así? Blasfemia dice. Evidentemente, mis hermanos, que la conclusión a la que ellos llegan es incorrecta.
Pero la segunda pregunta es una premisa. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esa premisa era correcta. Solo Dios puede perdonar el pecado. Ahora veamos lo que dice el salmista David en el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David en este momento, o antes de esto, había cometido el pecado de adulterio con Betsabé, la mujer de Uría el Eteo. Y dice la palabra de Dios que este hombre estaba tranquilo hasta que fue confrontado por el profeta. Y cuando es confrontado por el profeta, se arrepiente y entonces escribe el Salmo 51. Y dice, contra ti solo he pecado. Pero realmente él pecó contra Urías el Eteo. Pero primariamente se peca contra Dios. Y como primariamente se peca contra Dios, Dios es el único que tiene la prerrogativa de otorgar el perdón divino. Nadie más puede otorgar el perdón divino, solamente Dios. Así que los fariseos no están en lo incorrecto cuando dicen que solo Dios puede perdonar pecado. Ellos tienen dos caminos, dos opciones tienen nada más. Uno, Jesucristo es quien dice ser el Hijo de Dios. Él es Dios. Primera opción. Es posible para ellos aceptar que Jesucristo fuera Dios, porque eso implicaba que ellos tenían que rebajarse y humillarse y reconocer todo lo que Cristo le criticaba a ellos. Así que la única opción para ellos, en este sentido, era asumir que Cristo era un blasfemo. La blasfemia, mis hermanos, en el primer siglo tenía 3 niveles. El primer nivel era si tú hablabas mal en contra de la ley de Dios. De hecho, a Pablo y a Esteban lo acusan de blasfemo falsamente. El segundo nivel tenía que ver si tú hablabas mal de Dios. En Levítico 24, pues tenemos un caso donde una persona maldice en nombre de Dios y Dios lo castiga por blasfemo. Y el tercer nivel era cuando una persona se igualaba a Dios mismo. Y de esto es que están acusando de manera interna los fariseos y los escribas a Cristo. De hecho, esta es la acusación que usan para llevarlo a la cruz. Entonces, mis hermanos, frente a esos pensamientos acusatorios, Cristo demostró su deidad de 2 formas distintas. Primero, dice el evangelista que conociendo el pensamiento de ellos, esto era una prueba fehaciente de que Cristo era Dios. Porque no podía una persona simple conocer el pensamiento de la otra persona. Miremos lo que nos dice Jeremías 17, de 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Dios es el único que puede conocer el pensamiento de cada uno de nosotros. Y ojo, Cristo pudo darse cuenta de lo que pensaban cada uno en ese momento. Y esto era una prueba de su deidad. También demostrando su poder sanando al paralítico. Y Jesucristo le hace una pregunta a estas personas. Él le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Si esta pregunta, mis hermanos, se la hacemos a un simple mortal, diría, pero las dos cosas son imposibles. Para el ser humano están fuera de la capacidad humana. Ahora bien, si esa misma pregunta se la hacemos a Cristo, ¿cuál de las dos cosas usted cree que era más difícil para el Señor?
Recordemos, mis hermanos, que Cristo ha sanado una multitud de enfermos en el capítulo anterior. De manera que ellos sabían que Cristo tenía autoridad y poder para sanar enfermedades. Ahora, me parece que era más difícil perdonar a los pecados de la persona por lo que iba a implicar. Perdonar pecado iba a implicar que Cristo fuera a la cruz a morir en la cruz del Calvario. Ahora, yo estoy haciendo una inferencia en este caso. Sin embargo, si le hacemos la pregunta a los fariseos de cuál de las dos cosas ellos creían que era más fácil, me parece que al ellos no tener forma de probar si realmente los pecados de este hombre habían sido perdonados, era más fácil ver la evidencia sanando a una persona. Pero ¿y cómo ellos no pudieron darse cuenta que Cristo era quien decía ser al momento de realizar esta sanación? Indiscutiblemente, mis hermanos, que así como salió esta persona asombrada de la sanidad de este paralítico, yo creo que nosotros estando ahí y se sana el paralítico, también estuviéramos asombrados. Pero lo más asombroso no es la sanación física. Lo más asombroso es que este hombre fue perdonado. Esto es lo más extraordinario. Así Cristo perdona y sana a este paralítico. Indiscutiblemente, mis hermanos, que el paralítico luego murió. El paralítico recibió el combo: sanidad física y perdón de pecados. Pero el paralítico murió después. Sin embargo, es una bendición que haya recibido el perdón de pecados, porque ahora está delante de la presencia de Dios, disfrutando de Cristo eternamente y para siempre. Esta es la mejor noticia del Evangelio. Cristo puede quitar de en medio lo que estorbaba la relación íntima de Dios con el hombre. No hay pecado que Cristo no tenga autoridad para quitarlo de en medio. Llámese como se llame. No importa el pecado más horrendo que el hombre cometa. La sangre de Cristo es poderosa para limpiar a todo aquel que venga a Él. Perdonado. Eres una perdonada. Hay una cuenta que ha sido saldada. Y no tenemos que esperar a que nos muramos, a que pasemos por el purgatorio. Nada de eso. Si la persona se arrepiente ahora mismo, ahora, Dios dice en su palabra que tendrá perdón de pecados. Como dice Juan Luis Guerra, es para el cielo directo que va. Algunas veces, mis hermanos, después de haber recibido la gracia del Señor Jesús, después de haber sido perdonado, algunos pecados que he cometido en la antigüedad me asaltan. Y muchas veces hasta sucio me siento. Pero qué bueno que la realidad del Evangelio no depende de mis emociones. No depende de los pensamientos que el enemigo pueda traer para entristecerme. Sino depende de una realidad. Cristo nos dice en esta mañana: hijo mío, tus pecados han sido perdonados. Esa es la realidad gloriosa. Vamos a estar de pie. Si recordamos, mis hermanos, los cuatro
amigos de este hombre demostraron que lo amaban presentándolo delante de Jesús. Y yo creo, mis hermanos, que muchos de nosotros tenemos que demostrar más el amor que tenemos por Cristo, presentándole delante de su presencia a las personas que no le conocen. Mis hermanos, tenemos oportunidad de traer amigos a la iglesia para que conozcan este evangelio tan glorioso. Cada domingo nosotros venimos aquí, disfrutamos de la palabra de Dios que se expone aquí y nos vamos gozosos, nos vamos contentos. Pero hay muchas personas, mis hermanos, necesitadas de Dios. Y nosotros quizás podemos traerlo, invitarlo a que vengan a conocer la extraordinaria palabra de Dios. Es necesario, mis hermanos, entonces que a ese hermano en la carne, a ese familiar que no conoce a Cristo, que lo amemos más, que insistamos con él, con ella, para presentarle el evangelio de Cristo, para que vengan a los pies de Cristo, para que podamos disfrutar un día en la eternidad con esa persona. Es necesario insistir más en esta parte. Amigo que estás aquí o quizá está en las redes viéndonos por la plataforma, es necesario que tú escondas tu vida en Cristo. En el principio Dios sacrificó a un cordero para vestir a Adán y a Eva. Pero ya ahora Dios envió a su Hijo, a su Cordero, a morir en la cruz del Calvario y le quitó su vestidura. Y ahora hay provisión para nosotros que estamos desnudos en su presencia. Y ahora nosotros podemos vestirnos con la ropa de justicia de su Hijo. Amigo que me escucha, delante de Dios no importa la ropa de justicia que tú te pongas si no es la de Cristo. Delante de Dios lo vas a provocar a ira. Pero cuando tú te viste con la vestidura de aquel cordero que fue inmolado, Dios Padre no se va a enojar. Es más, tú puedes vestir delante de Él con orgullo y Él no se enoja. ¿Sabe por qué? Porque esa vestidura es perfecta. Esa vestidura cubre tus faltas y Él te ve a ti a través de su Hijo perfectamente. Dios dice en su palabra que Cristo Jesús lo complacía. He aquí mi Hijo amado en cual mi alma se complace, dice Él literalmente. Cuando Él te ve a ti vestido con la vestidura de su Hijo, entonces puede decir lo mismo de ti. He aquí mi Hijo en cual mi alma se complace, porque no ve tus fallas, no ve tus faltas, te ve en perfección. Ojalá, amigo, amiga que escucha, que tú puedas vestirte con la vestidura de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz del Calvario y aquella muerte implicó la mayor riqueza, la mejor noticia que nosotros podemos tener en esta vida. Una noticia que tiene repercusiones para la eternidad. Gracias, Padre, porque este evangelio extraordinario ha llegado a nuestro corazón. Gracias porque nos has dicho, Hijo, tus pecados te son perdonados. Ya no hay nada que separe
mi relación contigo, hijo mío, hija mía. Ahora tú puedes entrar al trono de la gracia para buscar oportuno socorro. Gracias, Señor, porque tenemos acceso delante de tu presencia. Porque podemos entrar al lugar santísimo, allí donde solamente tú moras, allí donde es santidad lo que se respira. Y a pesar de nuestra falta podemos estar ahí, porque Cristo Jesús murió por mí y por ti. Gracias, Padre. Gracias. Ahora te pedimos, Señor, que abra los ojos del entendimiento a la persona que no te conocen, para que entiendan que la mayor bendición es recibir perdón de pecado y justicia en Cristo Jesús. Amén.